Buenas tardes, ¿qué tal amigos? Bueno, aquí estamos un día más con el espacio Tu Despertador. Hoy viernes, día 9 de junio. Bien, en esta ocasión vamos a volver a contar con la participación de nuestro amigo Ángel Blanco. Él es de Salamanca y ya tuvo una participación en este programa, participación que no dejó indiferente absolutamente a nadie. Y bueno, pues hoy lo he invitado de nuevo, ¿no? Para que comparta con nosotros. Siempre el compartir con Ángel Blanco siempre nos aporta, bueno, muchos elementos de valor, ¿no? Así que vamos a disfrutar esa media horita que suele durar el programa con el invitado de esta tarde, con Ángel Blanco, y con él despediremos esta semana. La semana que viene pues tendremos nuevos invitados y ya sabéis, como os decimos todos los días, bueno, si alguno de vosotros quiere participar en el programa, es tan sencillo como ponernos en contacto conmigo y bueno, buscamos el hueco y con mucho gusto te daremos cabida. Así que estamos ya a la espera de que Ángel se conecte para poder comenzar el programa de hoy. No creo que tarde en conectarse. Bueno, comentaros de que esta semana llevamos una semana de eventos realmente espectacular, ¿vale? Tuvimos el lunes un seminario en Valencia, realmente maravilloso. El miércoles lo tuvimos en Sevilla, o sea, dos eventos organizados por el corporativo de Atomy en Europa. Y mañana en Madrid, vamos a tener la primera Academia del Éxito que se va a celebrar en España. Así que aún estás a tiempo de poder asistir mañana en el Hotel Eurostars de Madrid, en el Paseo de la Castellana 259. Mañana tendrá lugar la primera Academia del Éxito de Atomy en España. Así que si mañana te apetece estar por allí, pues allí nos conoceremos, nos saludaremos y nos daremos un abrazo. Mañana te espero en Madrid, en el Hotel Eurostars, Paseo de la Castellana 259. El evento dará comienzo a las 13 horas. Yo te recomiendo que si van a asistir, estés como muy tarde a las 12 por allí. Pues ya sabes de que esos momentos previos son muy importantes, momentos para compartir, para conocer a compañeros, en fin, tú ya me entiendes. Bueno, vamos a ver si Ángel se conecta. No sé por qué razón no está ya en la sala. Ahora creo que sí. Ahora veo a Ángel por aquí. Vamos a ver, añadimos. Vale, Ángel, ya te estoy añadiendo a la transmisión. Ahora. Muy buenas tardes. Hola Antonio, buenas tardes. ¿Qué tal, Ángel? ¿Me ves ahora en este momento ya bien? Se te ¿Me ve ves? muy bien. ¿Me escuchas también? Se te ve y se te escucha perfectamente. Pues muchas gracias por la aclaración, creí que no. Lo que no hace la tecnología es hacernos más guapos, eso no, pero que nos vemos muy bien. Eso es un hándicap, yo creo, al que va a ser complicado llegar. Aspirar a lo mejor sí, pero llegar ya va a ser distinto. Te diré, Ángel, que la esperanza es lo último que se pierde, ¿eh? Muchas Claro. gracias. Nos queda ese hálito entonces, ¿no? Claro que sí. Muy Bueno, bien. nuestro compañero Ángel hoy nos trae un tema muy importante. Ángel nos va a hablar hoy de la comunicación, pero de la comunicación en el aspecto
más amplio de la palabra. Incluso creo que nos vas a comentar los inicios de la comunicación. Bien, es un tema muy amplio y lo he querido abordar, pues evidentemente un poco desde el origen, puesto que todo en la vida tiene un origen, un proceso y unas consecuencias del mismo, ¿no? Entonces, lo que he querido es ir a esos inicios. Las primeras formas de comunicación fueron evidentemente biológicas. Cuando digo biológicas, lo que se hace con el cuerpo humano al final, ¿no? Pues se generaron principalmente a través de la mímica, del grito, de la interjección, de eso que... De repente te has quedado congelado, Ángel. Sí, ahora. Ahora. Ha No habido lo ahí sé. unos segundos que te quedaste congelado. Vale, Sí, ya se te noté oye. también un poco eso en la imagen tuya. Bien, pues retomo porque no sé dónde se había producido esa congelación. Decías que la Desde, primera forma de comunicación era una comunicación biológica. efectivamente, es el lenguaje biológico al final, ¿no? Es el que primero aparece. Esto ocurre también mucho cuando vamos a un lugar que desconocemos. En cuanto al idioma se refiere, lo primero que tratamos de comunicarnos es a través del gesto, ¿no? Sobre todo de la mano, apuntar con el dedo, es muy típico, ¿no? Bien, pues aquí cuando se inicia todo el proceso de la comunicación, parece ser que, según la historia, empezó por ahí, ¿no? Por el tema de la mímica, el grito, como decía antes, la interjección, ese... Luego ya, evidentemente, todo aquello evoluciona y se empieza a producir lo que es el lenguaje hablado, quizá no como le conocemos en nuestros días, evidentemente, pero esa es una forma en la que ya el ser humano como que ha establecido cierto avance, ¿no? Ya tiene una posibilidad de comunicarse más, eh, ¿cómo decir?, más completa, en definitiva, que termina lógicamente de completarse con el tema de la escritura, del lenguaje hablado o del lenguaje escrito. Es traducir la palabra a, digamos, al plano, al formato de la escritura. Toda esa evolución se da y los primeros puntales en esa dirección vienen a través de los jeroglíficos. Todos hemos escuchado lo que significa un poco la palabra esas grabaciones que se hacen pues en la piedra. También importante decir, aunque parezca mentira, pero realmente es así, el arte forma parte de la comunicación. Digo esto, cuando vamos a ver un cuadro ahí, hay una expresión de lo que el artista quiere transmitir, ¿no? Pues igualmente, aunque nos parezca rudimentario, si nos remitimos a las pinturas rupestres, aquella también fue una forma de comunicación al principio. En las cuevas, cuando con la sangre de los animales se pintaba una vez que los mataban, pues en principio, pues lógicamente para consumir esa carne, ¿no? Porque había que sobrevivir igual que ahora, ¿no? Entonces esa comunicación también fue otra forma en que el hombre de aquella época, estamos hablando lógicamente de una época muy lejana en el tiempo, ¿no? Otra de las formas de comunicación hemos ido a hablar siempre de hacer señales de humo, ¿no? Bueno, pues era otra de las formas de comunicación de aquella época primigenia. Está datificado el tema de la comunicación a través de señales de humo desde la muralla china, desde la gran muralla china. Un historiador griego, Poliblio, con un sistema de señales de humo a través de representaciones visuales del alfabeto hacia el año, creo recordar, 150 antes de Cristo. O sea, no estamos hablando de ayer, sí, del ayer, ¿no? Muy lejano. Y luego también muy importante la comunicación o el lenguaje a través de los animales que utilizó el hombre, como fueron las palomas mensajeras, ¿no? Y de hecho fueron muy importantes, incluso salvaron vidas.
en la época de las dos guerras mundiales que por desgracia el universo ha tenido que soportar. Y hay una historia muy emocionante de una paloma que evitó que murieran en la Segunda Guerra Mundial, creo que fue del orden de unos 1000 soldados, porque se iba a producir una acción bélica y a través de ese mensaje, entonces, claro, no había una transmisión como la tenemos ahora, con los niveles de comunicación. Bueno, pues esa paloma llegó unos 5 minutos antes de que se produjera lo que iba a tener lugar a nivel bélico, o sea, una masacre. Alguien que había tomado unas decisiones y ella en ese cometido llevaba albergado. Tardó en recorrer 32 kilómetros unos apenas 20 minutos. Y otro dato muy curioso, los animales, al igual que el hombre, ¿no? Pues somos limitados en el tiempo, en cuanto a vida se refiere, ¿no? Parece ser que esta paloma, que luego fue llevada a parques, lo que ahora conocemos como, digamos, como reservas de alguna manera, ¿no? Pues aquellos parques que había en aquel momento para las reservas de los animales. Y esta paloma llegó a vivir el triple de lo que este ave vive. Qué curioso. El sometimiento de estrés que pudiera tener aquel animal, pues el estrés entonces ni se conocía, lógicamente, posiblemente por definición, pero ¿cómo es posible que estando sometida a ese tipo de trabajo, en definitiva, ¿no? Porque hacía una labor, la verdad, muy encomiable, lógicamente, pudiera vivir el triple, vivió 18 años. ¿No? Y además, he tomado una nota que la quiero transmitir porque fue bautizada, por si alguien está escuchando y tiene la curiosidad de acercarse a la reseña esa, le pusieron un nombre que quiero evitar el equivocarme y por eso he tomado una sucinta nota, que la pusieron el nombre de G. Joy, escrito G de gato, I griega, digo no I latina, perdón, J-O-E. Y recibió además la medalla Dickens por la valentía a través del mayor de Londres, por salvar a más de 1000 soldados británicos, como decía antes. Por lo tanto, yo desconocía este dato, investigando un poquito en todo lo que puede representar este tema. La verdad es que me sentí enormemente satisfecho. Yo que amo la vida, amo los animales, amo las cosas. Lo que los animales han podido hacer por el hombre, evidentemente, ya no solo desde el punto de vista de esa comunicación que entonces establecía a través de ellos, sino de toda la implementación a nivel laboral que hacían en el trabajo, sobre todo el campo, también en el transporte, evidentemente, y formando parte de estas comunicaciones, cuántos mensajes, ya no solo de las palomas, cuántas cosas se iban a llevar a través de, yo qué sé, del caballo, los carruajes que implementaban para llevar las mercancías y de paso hacer esas labores de recados, ¿no? Por decirlo de una manera muy, muy coloquial. Por lo tanto, el tema de la comunicación es algo muy interesante porque desde allí hemos llegado hasta aquí. La escritura, por ejemplo, las primeras datificaciones están asentadas efectivamente en los jeroglíficos. Y los inventores de esta escritura más primigenia, a través de estas manifestaciones, fueron los sumerios. Estamos hablando de Mesopotamia, en el sur de Mesopotamia, en el año que correspondía con el año 3100 antes de Cristo. O sea que, 5.000 digamos que años. lo que escribimos ahora... Dime. Que hace ya 5.000 años. Estamos hablando de 5.000 años atrás.
Sí, efectivamente. La evolución nos ha traído hasta ahora, claro, al ordenador, a escribir en el ordenador, impensable, lógicamente. Entonces, pero como todo en la vida ha sufrido una transformación y ha habido que pagar un peaje, evidentemente, por todo eso. Y estamos ahora en la era de la era de las TIC, ¿no? Llegar hasta aquí ha sido empezar con los sumerios, ¿no? Como otras tantas cosas. Y luego, y esto sí que lo voy a leer porque solo voy a enumerar, sin entrar a analizar exactamente, porque es un tema largo. Hay un, bueno, que ha muerto en el siglo XX, un psicoterapeuta austriaco, Paul Watzlawick, identificó 5 axiomas en lo referente a la comunicación del ser humano y que se consideran evidentes. Yo no lo había leído nunca y me parece un hallazgo por mi parte, me ha interesado mucho y paso simplemente a leerlos, no a analizar todo el contenido porque nos llevaría mucha programación. El primer axioma: es imposible no comunicarse. Segundo axioma: existe un nivel de contenido y un nivel de comunicación. Tercer axioma: la naturaleza de una relación se establece en función de la puntuación o gradación que los participantes hagan en las secuencias comunicacionales. Cuarto axioma: existen 2 modalidades de comunicación, digital y analógica. Quinto axioma: la comunicación puede ser simétrica y complementaria. Yo, sinceramente, esto lo desconocía y me ha sorprendido gratamente y es digno, lógicamente creo, de análisis. Y lo que sí no quería terminar, que no sé ni el tiempo que llevamos, pero podemos abundar y me puedes hacer todas las preguntas, Antonio, que creas conveniente. Otra cosa es que yo tenga la capacidad Estamos en para la mitad, respondértelas. estamos en la mitad del programa. Apenas llevamos Vale, 15 minutos. gracias. Sí que quería hacer hincapié en cuanto al origen de este habla, que fue grandioso. Me hubiera gustado estar, lógicamente es una utopía desde aquí ahora mismo, escuchar esa primera voz humana. ¿Cómo se produce todo eso? Debió de ser algo asombroso, incluso, lógicamente, nunca mejor dicho, para aquellas personas que fueron capaces de verbalizar, de con su lengua transmitir aquello que estaban sintiendo y que solo previamente lo pudieron hacer a través de gestos, ¿no? Yo creo que sería una especie de gruñido. No lo sé. Sí, se podía intuir desde esa palabra, ¿no? Tuvo que ser, no sé, un poco la explosión del Big Bang, ¿no? En este sentido. Y a mí que me encanta, como sabes, la curiosidad y el ir más allá en todo, me hubiera gustado estar allí en ese momento. Y quería abordar el tema de que cuando se produce todo esto, dentro de la evolución humana, venimos de ella, aunque hay qué teorías para expresar ese origen, pero sí es cierto que el habla aparece, o sea, la comunicación aparece con el propio ser humano, y el propio ser humano no es exactamente con todos los matices el que ahora mismo a lo mejor podemos tener, pero que se acercaba mucho ya entonces, que es el famoso Homo sapiens. Somos sapiens, ¿no? Por ahí anduvieron cerca el Homo erectus, aquel día que nos pusimos de pies, ¿no? Nos convertimos, en vez de en cuadrúpedos, en bípedos.
Y la aparición esa data del Homo sapiens de hace 2,5 millones de años, que cada vez van a ser más, evidentemente. Esta entrevista hecha hoy podemos ratificarlo así. De alguna manera, posiblemente estos datos que podamos recoger son de antes, evidentemente, pero bueno, para hacernos un poco una, digamos, datificación. Sí, en ese lapsus de tiempo, 1.000 años abajo, 1.000 años arriba, tiene poca importancia. Intrascendente totalmente a lo largo de una evolución tan inmensa como es y prolongada en el tiempo la del ser humano, y esperemos que se siga prolongando para bien de la humanidad, ¿no? El Homo sapiens ya empieza a desarrollar comprensión y expresión, que es lo que ahora mismo, pues evidentemente, seguimos teniendo, ¿no? Más evolucionado que en aquel momento, puesto que el avance lingüístico ha sido notorio, ¿no? Pero hete aquí que es una historia que algún día me gustaría verterla de una manera más intrínseca y analítica. Todos hemos oído hablar, evidentemente, no solo del Homo sapiens, del Homo erectus, también hemos oído hablar de el hombre neandertal, el Homo neanderthaliensis, que nació, el nombre le lleva porque se encontraron los últimos fósiles en una cueva de un valle o así de Alemania, que se llamaba en un principio Near, y luego un segundo nombre que fue Tal, que es los dos compuestos. No sé, yo no sé alemán, evidentemente, no lo he podido pronunciar con esa claridad, pero es ahí donde se recoge esta reliquia de aquel hombre. Pero esto es importante como dato histórico en sí. El nacimiento, lógicamente, no el nacimiento, sino el nacimiento fue lógicamente antes, pero sí es importante porque fue de alguna manera, aunque hay sus, digamos, ciertas pues disidencias en cuanto a ello, pero se puede decir que fue coetáneo en el tiempo con el Homo sapiens. Y aquí viene algo muy hermoso y quizá desconocido para parte de la población actual. Y es que este hombre, a pesar de que se extinguió, ¿por qué motivos también se dice que fue por algo climático? No, no hay una, digamos, certeza exactamente, pero sí se sabe que sucumbió a los tiempos. Y tuvo, y aquí viene, creo, lo realmente interesante y hermoso a la vez, ¿no? Al confluir con el Homo sapiens, parece ser que emparentaron también, lógicamente, y tal es así, y aquí es el culmen y el colofón de todo ello, que por aquellas relaciones íntimas, evidentemente, que llegaron a tener, se produce descendencia, y eso nos hace decir con absoluta claridad y demostrable tal realidad que nosotros, el ser humano actual, el del siglo XXI, que venimos de allí, pues tenemos un porcentaje aproximadamente ratificado de un 2% de genes neandertales. ¿No es acaso hermoso esto? ¿No es digno de, no sé cuál es la expresión, pero me parece que encomiable, y ver cómo no venimos exactamente del Homo sapiens, como siempre, de alguna manera, lo del neandertal, cuando hablamos del origen del hombre, parece que queda como casi ni en segundo plano, ¿no? Venimos del mono, venimos de todas estas cosas que se vienen diciendo, y luego, claro, está la religión por medio, que es otra variante.
Pues sí, es así. De hecho, creo que leí en una ocasión que en Francia puede ser, que me corrijan quienes escuchen si no es así, creo que había laboratorios o alguna entidad así que iban, estaban para que si alguien quería someterse a hacerse una analítica en ese sentido para detectar que hubiera genes neandertales, creo que se podía hacer. De hecho, lo he visto, creo, hace un tiempo en un vídeo. Y de verdad me parece un tema muy, muy interesante porque, como decía antes, partimos de un origen un poco dual, aunque en menor grado tenemos del hombre neandertal, pero venimos de allí. Parece ser que esta persona, he tomado por aquí esta persona, perdón, esta especie se extinguió hace 30.000 años. O sea, ahí es nada. Y lo que se me ocurre pensar ahora mismo la perdurabilidad de la genética. O sea, 30.000 años. Y a pesar de que hemos dejado, pues, de tener porque se extinguieron, ¿no? Aunque genéticamente, ¿cómo es que todavía en los que estamos en este momento en la vida humana se encuentren vestigios y reminiscencias de esos genes que parece ser que están en relación? Me viene ahora el recuerdo de lo antes estudiado de alguna manera, visualizado, que son genes, uno de ellos relacionado con el tema de la diabetes. O sea que tenemos ahí también, médicamente hablando, a nivel de la salud en este caso, puesto que la diabetes forma parte de nuestra estructura biológica, ¿no? Curioso que venga un poco desde aquella época donde estas eran personas humanas como nosotros. Parece ser que su fisonomía física eran como más corpulentos, más bajos que el Homo sapiens, y en definitiva que nosotros, y tenían la dentadura con cierta prominencia hacia afuera, lógicamente. Esos son algunos datos. Y luego que también en cuanto a lo que hablaba antes de lo de las temperaturas, que parece ser que tenían un cuerpo que era muy adaptado al frío glaciar de su época, y de ahí que quizá necesitaran tener, pues por el frío, lógicamente necesitaban tener una alimentación como más vigorosa, ¿no? Más fuerte, y que pudiera partir de ahí. Yo no soy médico, por favor, no quiero hacer un análisis en ese sentido, pero que necesitaran comer más grasas, más sales, ¿no? Quizá para mantener ese vigor y esa robustez que le exigía la, La la climatología de la época. temperatura, tener una musculatura, un esqueleto más robusto, una caja torácica más amplia. Parece ser que también tenían las aletas nasales más amplias, como que necesitaran introducir más capacidad de oxigenación, al tener un tórax lógicamente más amplio, una caja torácica más diametrada, pues evidentemente tenían que llenar con más cantidad de aire, y de ahí que las aletas nasales, como digo, tuvieran una superficie mayor y más aperturada. Y bueno, pues esto es, creo, un ni siquiera ínfimo y posiblemente muy efímero esbozo de cuál es el origen y donde viene asentada la piedra angular de lo que hoy
tenemos como comunicación a todos los niveles, porque como hemos visto en esta pequeña reseña que yo he hecho, que ya digo, me parece muy exigua, porque nada exhaustiva, evidentemente, comparativamente hablando con lo que se puede decir, pero claro, en una durabilidad como la que nosotros tenemos más o menos establecida aquí ahora, pues no podemos ir mucho más allá, pero es un tema que me parece, es algo muy personal, ¿no? Apasionante, porque no en vano estamos hablando de que conversamos, que comunicamos, gracias a aquello que sucedió en aquel momento, fruto ni más ni menos que de la evolución. Aquí la mano del hombre a nivel material no ha intervenido, sino bioquímicamente, en definitiva, si se me permite esa expresión un tanto, digamos, dimensionada. Y esto es un Sin poco embargo, fíjate, Ángel, es curioso que con toda la evolución, con toda la tecnología, con todos los avances, y seguimos teniendo serios problemas de comunicación. A pesar de que tenemos todos los medios para ello, pero los problemas de comunicación siguen estando ahí vigentes, siguen siendo reales. Sí, es curioso. Yo cada día más, y no quisiera pensar en eso porque a mí me supone cierto carácter retrógrado. Voy a decir algo que es fuerte, pero es muy personal y pido perdón por si pudiera herir alguna sensibilidad. Esto que tú dices yo creo que es un poco fruto de que hemos venido hablando de una palabra que creo que es su recurrencia necesaria en este tema que estamos tratando, como es la evolución. Y yo, sin ánimo de crear ninguna concomitancia, y a pesar de que el avance evidentemente es ostensible, ¿no? Que se ha producido en este campo. Si entramos ya en las tecnologías TIC y demás, en fin, y en otros temas, no solo ese, ¿no? Que se podrían abordar. Pero para resumir, yo creo que el ser humano no hemos evolucionado lo suficiente como para que no se pueden dar otras, digamos, realidades muy distintas. Imaginemos que hemos estado hablando del año 3100 antes de Cristo, del año 150 antes de Cristo, todo desde el tema religioso, ¿no? ¿Cómo es posible que todavía no hayamos alcanzado lo que para mí creo, muy personalmente también, debería representar la plenitud del ser humano en todas y cada una de las vertientes del mismo? Si me ocurre esto, no quiero ir más allá porque se podría ir posiblemente, pero si Sí, acaso claro, estoy hiriendo claro que se alguna podría sensibilidad ir. que pido perdón, seguiría hiriendo mucho más. Pero yo conformo esta sociedad y no veo que sea ahora mismo una sociedad con la evolución que yo creo deberíamos de tener en el sentido, me estoy refiriendo a lo humano, a lo que es el ser humano. Y el ser humano, valga la redundancia, a nivel también mental, de desarrollo e intelecto, que creo que es mucho. En otro programa podemos hablar un poco sobre la PNL, ¿no? La programación Oh, neurolingüística, inmenso. porque, claro, ahí la comunicación, bueno, pues tiene mucho que ver, ¿no? El cómo nos comunicamos tiene mucho que ver en cómo somos, ¿no? Sabemos de que el auditivo, el visual y el kinestésico pues comunican de manera totalmente distinta. Y ahí viene el grave problema del entendimiento en la comunicación, que cada uno comunica como él es, sin saber cómo es el otro. Y entonces es como si yo quiero sintonizar los 40 principales, por hablar de una emisora, pero no sé en qué frecuencia está emitiendo. Entonces, aunque yo quiera sintonizar, nunca lo voy a escuchar. Yo recuerdo un ejemplo que escuché referente a la comunicación, el por qué durante el noviazgo todo funciona tan bien, ¿no? Porque durante el noviazgo cualquiera de los dos, de la pareja, se comportan de manera visual, de manera auditiva y de manera kinestésica. O sea, hay
muchos halagos, hay muchas caricias y hay muchos regalos, con lo cual, aunque yo no sepa cómo es mi compañero o mi compañera, le llego de alguna manera. ¿Qué ocurre? Que cuando ya esa etapa del noviazgo se ha convertido en que vamos a compartir nuestra vida juntos, yo que, por ejemplo, soy una persona auditiva, pues yo me voy a seguir comportando de manera auditiva. Si a lo mejor mi pareja es visual, ella no necesita que yo le diga, ella necesita ver. Entonces, ahí vienen los problemas. ¿Cómo es posible que ahora ya no nos entendemos? Y es porque hemos dejado de comunicar de las tres formas posibles que tenemos de comunicación. Bueno, esto da para un Sí, programa que lo trataremos en el siguiente programa, si te parece. pues déjame decirte algo que me parece muy importante. Voy a decir dos cosas distintas en toda la argumentación que has traído que me parece muy interesante, cuando menos. Por resumir, has hablado de dos conceptos que tienen un significado para mí enorme. Y precisamente también, no solo en la comunicación en su más amplio sentido, sino en el campo que has tratado de la pareja, haciendo esa escisión entre el noviazgo y luego la relación marital, en definitiva, consagrada y burocratizada de alguna manera. Yo no sé si es la parte burocrática la que actúa ahí como contaminante. No lo sé. No voy a entrar en ello tampoco porque sería otro tema a tratar, ¿no? Pero has traído la palabra empatía en cuanto a la comunicación genérica y que también vale para la otra, evidentemente, por supuesto. Sí, ¿por qué no pensamos un poquito más en el otro cuando hablamos, cuando transmitimos? Has hablado de la frecuencia. ¿Por qué no nos ponemos un poco en visualizar de alguna manera, no en el sentido visual del término, sino en el mental? ¿En qué frecuencia está el otro cuando nosotros le estamos diciendo esto? ¿Por qué no desarrollamos un poquito más esa capacidad de observación introspectiva? No solo la nuestra, sino introspeccionar, a la otra persona, que no le hacemos ningún daño, al contrario, muchísimo beneficio. Y como esto es un tema, sería muy abundante entrar en él, voy a pasar a la otra palabra, que me parece tan importante y de un significado tan amplio como en sí es de larga ella literalmente escrita, que es la complicidad. También a nivel de la comunicación en el aspecto genérico de la misma, en general. Hombre, cuando tienes complicidad con alguien con quien estás conversando, evidentemente eso va a tener un final inmenso. Pero fíjate, sin querer abundar en lo genérico, me voy a ir, porque es un tema muy largo, me voy a ir al tema pareja. ¿Qué cosa hay que esté más vinculada a la comunicación en pareja? Porque sí, puedes verbalizar mucho, puedes gesticular mucho, valga la redundancia, no sé cuántas cosas. Pero si además añades a todo eso la complicidad, es que llega un momento en que no es necesario hacer nada, simplemente estar frente a la otra persona, un mínimo parpadeo, la mera presencia sin más, incluso el silencio del que se podía tocar en este tema que hemos traído hoy. Pero ¿cuántas cosas no se han dicho desde el silencio? Porque el silencio modifica, pero para bien, muchas veces, el cerebro, Fíjate, Ángel, la que, mente. bueno, aquí hemos dejado, como mínimo,
dos temas para dos futuras intervenciones, porque es que si no podríamos estar toda la tarde, toda la tarde. Así que esto lo vamos a tocar en una próxima intervención tuya en tu despertador. Vamos a tocar ese tema con algo más de profundidad. Sí, me gustaría porque me he quedado sin abordar la segunda parte, que es muy breve, pero dicho de una forma gráfica, porque hoy no se puede abordar de otra manera, pero tenemos, me parece muy importante en función de lo que has traído en estas observaciones, que es el tema de los tres cerebros. Bueno, los tres cerebros que, digamos, están alojados de aquí para arriba, en este trocito, ¿no? Como son el neocortes, que es el frontal, luego tenemos el emocional, con las amígdalas correspondientes, o límbico, ¿no? Y el reptiliano, que está situado atrás, ¿no? Atrás. Bueno, pues se sabe que no son independientes, que entre ellos se comunican. Y qué bonito que es eso, que esos tres, digamos, emblemas, porque lo son así, que el que primero se desarrolló fue el reptiliano, que es el que tienen los animales, luego vino el límbico y el último, el neocortes, gracias al que pensamos, de la lógica y demás, con sus hemisferios correspondientes, el izquierdo y el derecho. Bueno, pues ellos están en connivencia siempre y nosotros quizás en nuestro devenir diario no nos damos cuenta, pero más vale que seamos capaces de ver esa interacción entre ambos, o entre ellos, no entre ambos, porque no son dos, porque en ello va mucha de nuestra vida, desde luego. Pero bueno, eso es un tema muy, muy largo para profundizar y tener, evidentemente, una cultura en ello que yo creo no tener. Tenemos contenido para más programas. Pues Ángel, muchísimas gracias por haber aportado todo ese conocimiento que has aportado esta tarde. A mí la verdad es que me ha servido de mucho. Siempre escucharte es un placer. El contar contigo es un auténtico, un auténtico regalo. Así que te doy las gracias por estar siempre dispuesto a participar en este programa, Ángel. No, perdón, Queridos Antonio. amigos, hasta aquí el programa Tu Despertador de hoy. Acordaros de que la semana que viene comenzaremos lunes otra vez con Tu Despertador. Que tengáis un día excelente y acordaros de tomar buenas decisiones. Un saludo para todos. Gracias, Ángel. Chao, A ti, chao. Antonio, siempre. Venga, hasta luego. Un abrazo. Un abrazo.